La obesidad no es solo macronutrientes o micronutrientes, también factores socioeconómicos, factores sociales, factores psicológicos, económicos, son factores que tenemos que integrar todos a la hora también de la nutrición. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial que más de uno de vosotros lo conoceréis porque es nuestro nutricionista de nuestra clínica, don Vicente Vázquez Zarza, es el que pues prácticamente lleva la nutrición de todos nuestros pacientes, tanto de cirugía bariátrica como de endoscopia bariátrica y de balón gástrico, ¿no? Entonces hemos decidido pues nada, entrevistarnos con él y que bueno, y que nos cuente un montón de cosas que nos tiene que contar y un montón de consejos que os puede dar a todos vosotros, que con la amplia experiencia que él puede llegar a tener en este sentido. De todas maneras, la página web de él y sus redes sociales también la vamos a dejar aquí abajo en el vídeo para que podáis entrar en su página y todo, ¿vale? Y bueno, nada, Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con todos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Y nada, bueno, el mayor amigo, el mejor amigo de nuestros pacientes después, bueno, ¿no? O enemigo al principio se piensa, pero al final espero ser amigo. Al principio un poco de látigo, ¿no? Sí, pero bueno, bien, la verdad que los pacientes todos son encantadores, evolucionan, la mayoría de los pacientes, nuestros pacientes evolucionan muy bien y da gusto tratar con ellos, la verdad. Claro. Hombre, yo sé que tú te dedicas también a otro tipo de nutrición deportiva y tal, pero me imagino obviamente que los pacientes nuestros, sobre todo los pacientes de cirugía bariátrica, totalmente diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes porque los requerimientos nutricionales que nos piden y nos exigen estos pacientes es mucho mayor. Son pacientes con las técnicas que utilizamos, ya sea la técnica endoscópica, ¿no? O bariátrica, ya sea cirugía bariátrica o sea balón, hace al final que hay un límite o una disminución importante en el aporte nutricional, que es lo que tenemos que hacer nosotros, es estar muy pendientes de eso para que no buscamos aquí solo en los pacientes una pérdida de peso, sino que buscamos fundamentalmente un estado de salud. Los pacientes que acuden a nosotros vienen para estar bien de salud, no solo para perder peso, sino para perder peso, para estar más saludable, y para eso es fundamental que el aporte nutricional y alimenticio en su alimentación sea el adecuado. Entonces es importante ese tema. Claro, es muy importante porque claro, estos pacientes están con unas pautas muy hipocalóricas, ¿no? Por eso tienen esta pérdida masiva de peso, pero sí que es verdad que en vuestro trabajo es muy importante porque hay que mantener niveles nutricionales de forma normal, ¿no? Por ejemplo, niveles de proteínas, niveles de vitaminas, ¿no? Entonces vosotros jugáis mucho con eso y las pautas, ¿no? Claro, jugamos con eso porque al final venimos siempre pacientes que tienen unos hábitos, solo la obesidad no es solo macronutrientes o micronutrientes, también factores socioeconómicos, factores sociales, factores psicológicos, económicos, son factores que tenemos que integrar todos a la hora también de la nutrición. Entonces, cuando nosotros esos pacientes que vienen haciendo normalmente son pacientes que comen mal, desestructurados y con un aporte calórico muy por encima de sus necesidades, y de momento a ese cuerpo le cortamos, le hacemos una dieta muy hipocalórica, esos requerimientos que necesita el cuerpo diciendo, oye, yo estaba comiendo muchísimo, estaba aportando mucho y de momento paro. Entonces, a nivel metabólico también hay un cambio importante. Y después son pacientes que hacen una dieta muy hipocalórica, ¿vale? Que hay deficiencia. Esa deficiencia nosotros la vamos a compensar siempre con la importancia, como muy bien has dicho, de que asegurar el aporte proteico, que es muy bueno, es muy importante para la función metabólica nuestra, ¿vale? Por supuesto de minerales y macronutrientes y micronutrientes, y también la importancia también de tener una suplementación, porque estos pacientes que necesitan suplementación durante un periodo de tiempo, sobre todo cuando es más el inicio de las terapias. Claro, nosotros, eso efectivamente es muy importante lo que dicen, ¿no? Porque sobre todo las primeras semanas es tan hipocalórica la dieta que es necesario suplementar con aportes de proteínas muy purificadas, de vitaminas muy especializadas para este tipo de pacientes y eso, ¿no? Claro. Que son valores que es importante mantenerlos Son normales. muy importantes porque yo siempre se lo digo a los pacientes que nos basamos siempre en un número de la báscula y nos tenemos que basar sobre todo en una biocomposición del paciente. Eso. Porque tenemos que mantener nuestra masa muscular, tenemos que perder grasa y estar bien hidratados.
Entonces ese aporte proteico en pacientes que en los primeros momentos después de la cirugía bariátrica están haciendo una dieta, van a ir por fases paulatinas, en la cual hay una dieta líquida, en la cual hay poca ingesta proteica, pese a que nosotros inicialmente ponemos suplementación con batidos hiperproteicos y demás para mantener y sustentar ese déficit proteico a través de la alimentación, ¿vale? Es fundamental que el cuerpo también metabólicamente entienda que nosotros el aporte de proteico que necesita el individuo diario lo tenga aportado, aunque sea un poco menos, pero que tenga aporte proteico, que el paciente esté hidratado para que a nivel metabólico también empiece a hacer déficit y empiece a tirar un poco de la grasa, que es lo que nos interesa a nosotros perder, y no de la musculatura. Claro, más o menos en general, ¿vale? Obviamente sabemos que esto es muy variable entre cada paciente. ¿Cuándo los pacientes tienen que dejar de tomar ese aporte proteico en suplementos, por decirlo así? Al final aproximadamente eso depende mucho, como he dicho, es muy personalizado. Es que cada paciente es un mundo, ¿vale? Y cada paciente tiene un aporte después de la cirugía de proteína en cuanto a la ingesta muy diferencial, ¿vale? Hay pacientes que empiezan a aportar, nosotros intentamos que al mes y pico el paciente esté ya casi comiendo, dentro de que es restricción calórica por las cantidades, que esté comiendo prácticamente una dieta totalmente normal, ¿vale? Entonces en ese proceso hay pacientes que toleran mejor las proteínas de fácil masticación, otros que no. Lo habitual es que un mes y medio por lo menos esté el paciente o 2 meses con suplementación, ¿vale? Después ya es individualizado totalmente. Si nosotros conseguimos y vemos que el paciente analíticamente, pues hace revisiones en temas analíticas y demás, vemos que el paciente a los 2 meses, que ya digo que hay pacientes que incluso lo hacemos antes, ¿vale? Pero que aporta la necesidad a nivel de la nutrición, la proteína necesaria, no le hacemos el aporte de suplementación proteica. Sí es verdad que cada vez más en el mercado hay unos productos ricos en proteínas que estamos tirando cada vez más de ellos para asegurarnos el aporte proteico del paciente. Vale, pero o sea, en productos hablas de comidas, ¿no? De comidas que tienen mucho aporte de proteínas, claro, por ejemplo. Claro, al final el aporte proteico, bueno, nosotros en el momento que podemos empezamos a mandarle pescado blanco, huevos, pescado azul, por supuesto, también. Lo que pasa es que es un poquito más, por el tema de la grasa, un poquito más indigesto al principio, lo tolera a los pacientes peor, carnes de ave. Entonces, si vemos que nosotros, el paciente, a nivel de riqueza proteica, legumbre, si vemos que esos alimentos que aportan esa proteína, el paciente lo va tolerando, va comiendo, y tiene unas cantidades, bueno, son pequeñas, pero con respecto a que las tomas sean menos cantidad, pero más frecuentes durante el día, unos 6 tomas que haya aporte de proteína, nosotros en el momento que pueda a los pacientes y se estén cómodos, la suplementación, si vemos que todo va bien, se retira. Vale, perfecto. Una cosa que me gustaría hablar contigo, Vicente, es, bueno, al final los pacientes, incluso nosotros mismos, nos enfocamos mucho en el peso, ¿no? Entonces, sí, yo sé que los pacientes cuando van a tu consulta, pues vosotros hacéis lo que es un estudio un poquito más detallado y más avanzado, que es la impedanciometría. Así un poco, de forma general, ¿qué es la impedanciometría y para qué os sirve a vosotros para modificar pautas de nutrición? Pues hoy día, entre otras técnicas y demás, el tema de bioimpedancia y la biocomposición corporal son nuestras pies, nuestras manos, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no valoramos al paciente en un peso, nosotros valoramos qué composición tiene ese paciente y qué peso, cuánto en grasa, cuánto en músculo, cuánto en agua. Entonces nosotros podemos ver con esa técnica si un paciente viene más hidratado o menos hidratado de un 15 días a un mes o una semana a otro. Vemos si la pérdida de peso a lo mejor, si ha sido de masa muscular, pues puede ser por 2 motivos. A lo mejor que haya tenido menos actividad física y haya tenido una fractura de algo, haya estado en una inmovilidad, ¿vale? Y pierde un poquito de masa muscular, pero también podemos saber que sea una deficiencia de proteína a través de la dieta o que estemos haciendo un exceso en cuanto al déficit calórico. Entonces, cuando nosotros hacemos ese estudio de biocomposición, en el cual vemos el porcentaje de grasa, de masa muscular, la edad metabólica, su mineralización ósea, y nos encontramos con esos parámetros, ¿vale? Podemos estructurar bastante mejor o ver en qué es deficitaria la nutrición o la alimentación del paciente, y sobre eso modificarlo. ¿Qué pasa? Que el peso, si nosotros vemos que de un día o de una semana a otra ha bajado mucho, nosotros probablemente esa cantidad de peso siempre tenemos que estar en alerta de que puede ser de masa muscular. Entonces, para nosotros siempre, como hemos dicho antes, la importancia del aporte proteico en la alimentación, de hacer un buen
una buena alimentación basada en la nutrición mediterránea, que ahora mismo yo siempre soy defensor de ella. Tenemos la gallinita de los huevos de oro, pero ninguno queremos hablar de dieta mediterránea, todos queremos hablar de ayuno intermitente, queremos hablar de otra serie de metodologías a nivel nutricional, pero la tenemos, es nuestra, es lo que dentro de nuestras culturas la tenemos ahí, la tenemos instaurada y la que tenemos que trabajar, porque científicamente, en cuanto a estudios, es la que nos avala como la mejor dieta que puede seguir un paciente después de una cirugía bariátrica. Sí, efectivamente, lo que es la dieta mediterránea es una suerte aquí en España, tener los productos y la materia prima que tenemos y la manera de prepararlos, ¿no? O sea, eso es la verdad que me atrevería a decir que es uno de los mejores países del mundo. Bueno, yo no sé si lo es, pero bueno sí es. Exactamente. Y bueno, precisamente en ese sentido de la impedanciometría, como tú bien lo sabrás, muchas veces la pérdida de peso no es algo lineal hacia abajo, ¿no? No. Y de repente, bueno, el pánico del paciente cuando de repente me estanco y no pierde peso. Y de repente el paciente dice, ¿qué pasa si estoy haciendo todo bien y estoy estancado? Entonces ahí creo que cobra mucha importancia el estudio de composición, ¿no? Claro, ese es el día a día nuestro de la consulta. Seguimos, pese a que seguimos que no le echemos cuenta al peso, yo siempre digo a los pacientes que no tienen que estar pendientes del peso, sino que tienen que estar pendientes de su alimentación diaria. Si su alimentación diaria es correcta, su peso evolutivamente va a ir bien. Y el peso muchas veces, cuando hay son pacientes que son, por ejemplo, inactivos, son pacientes que normalmente por el peso que han tenido antes, a lo mejor pues les cuesta hacer deporte, porque es muy complicado un paciente que tenga 160 kilos ponerse a hacer deporte, cuesta mucho. Entonces, cuando van perdiendo peso, pierde peso y empiezan a actuar y a hacer actividad física, ejercicio físico, ellos lo que no entienden es que esa musculatura que estaba ahí sin trabajar, empieza a coger forma, a coger fuerza, a coger por así actividad, crecer, ¿no? Y empieza a crecer la masa muscular. Entonces muchas veces en ese periodo, que es cuando más ocurre, del sedentarismo a la actividad física, ven que ellos que están esforzándose, están trabajando mucho, hacen muy bien su dieta, su alimentación y encima están haciendo deporte y el peso no baja. ¿Esto cómo puede ser? Si yo estoy haciendo deporte, estoy haciendo la dieta muy bien y no bajo, esto ya es que mi metabolismo es pánico, pánico. ¿Por qué? Porque nos pasamos en el peso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nada, biocomposición. Pensar siempre, yo digo que si no tenemos opción de la biocomposición, que cada paciente se mida con una cinta métrica. Dice, no, es que me noto, la mayoría dice, es que yo me noto bastante más delgado, más escurrido y más, pero es que no bajo de peso. No mires el peso que llegará. Y hay un momento de estabilidad, tampoco llega un momento que nuestra actividad física muchas veces llega ya a un tope de masa muscular, la cual tú la mantienes y después ya empieza esa pérdida de peso que está relacionado con la grasa, porque tú ya no eres capaz de poner más cantidad de masa muscular porque no estás haciendo ejercicios de hipertrofia de fuerza. Claro, claro, incluso hay personas también, me pasa mucho en la consulta, sobre todo en mujeres, ¿no? Por el ciclo ovulatorio, claro, que según en el momento del ciclo que esté, son más propensas a retener más líquido y tal, y eso a veces pues, obviamente se refleja en el peso, ¿no? Sí, entonces al final no deja de ser líquido y eso se ve en el estudio de composición corporal. Pero al final volvemos a lo mismo siempre, el problema no es la bioimpedancia, es el peso. Entonces, un paciente viene a la consulta y dice, ¿qué ha pasado de un día a otro peso 1 kilo más? Pesas 1 kilo más, pero no estás 1 kilo más gorda, o más gordo, o más delgado, o medio delgado. El peso fluctúa. Yo siempre digo al paciente, le pongo el ejemplo de que si tú ahora mismo vienes y te pesas y pesas 75 kilos y yo te hago beberte 1 litro de agua. A los 30 segundos o a los 3 minutos después de beberte el litro de agua, tú pesas 1 kilo más. Claro. ¿Estás más gordo? No, estás más hidratado. Claro. Entonces, nosotros tenemos que saber primero que el peso fluctúa, que la fluctuación del peso fluctúa tanto por tema menstrual en la mujer, como por problemas cardíacos, que tenga una alteración de la función cardíaca, que tenga peor retorno venoso y tenga edema en los miembros inferiores. Por una serie de factores, el peso o el cuerpo puede retener un poquito de agua, ¿vale? Que no quiere decir que estés más gordo de nada, sino quiere decir que no eches cuenta en el peso, echa cuenta en tu alimentación, come saludable, actividad física. Durante estos procesos intenta cambiar tu estilo de vida, hacia un estilo de mejor, y así seguiremos más felices. Claro, y esperar que la pérdida de peso va a venir, efectivamente. La pérdida de peso, si nosotros estamos basando y estamos haciendo bien como bien, va a venir. Correcto. Y si no viene es porque hemos cogido 5 kilos de músculo y hemos perdido 5 kilos de grasa. Claro. Pero nuestra imagen es distinta. Yo muchas veces utilizo una imagen en algunos congresos y demás que pongo
un paciente que pesa 100 kilos con un índice de masa con un porcentaje de grasa de 10% y otra persona que pesa 100 kilos con un índice de grasa de 30% y los dos miden lo mismo, pesan lo mismo y es un cuerpo totalmente distinto. Claro, claro. Incluso yo muchas veces cuando estoy pasando la consulta a algunos de nuestros pacientes llegan muy contentos porque me dicen, mira David, he perdido 15 kilos, he perdido 20 kilos y Vicente me ha dicho que, yo qué sé, 8 kilos son de grasa. Sí, mira, la verdad que no es por echarnos flores ni nada, pero estadísticamente cuando hacemos a los pacientes la biocomposición, la mayoría de la pérdida de peso que se hace en los pacientes aquí en nuestra consulta es de materia grasa, que es lo que vienen a perder. Claro. Entonces, muchas veces si no tuviéramos ese seguimiento constante que llamamos pacientes, la verdad que hacemos seguimiento durante 1 año y medio, cada 15 días al principio, después al mes y demás, si no hiciéramos ese seguimiento a lo mejor se nos escapaba un poquito porque no es el aporte bueno proteico a la alimentación, pero yo te podría asegurar que el 80 y pico, 90 o 90 y pico % del peso que se pierde pacientes aquí son de masa grasa, ¿eh? Claro, y eso no es fácil conseguir, ¿eh? Claro, incluso creo que también nos puedes llegar a servir un poco para monitorizar, ¿no? En el sentido de si un paciente no pierde peso, pero imagínate que no pierda peso y vemos que la grasa visceral ha aumentado, ¿no? Capaz es que el paciente no está haciendo las pautas bien. Claro, ¿no? eso también pasa, porque al final yo siempre digo que los que menos, pero bueno, también sirve un poco para... Puede pasar, pero bueno, nos da información a todos. Nosotros somos personas, no somos perfectos. Claro. Sí que existe el factor psicológico, el factor emocional en la alimentación, también el ambiental, el económico, muchos factores, y hay personas que a nivel emocional o a nivel cuando tienen un problema, una ansiedad o un problema lo tiran a la comida, que para eso nosotros también hacemos seguimiento con psicología, que es una de las cosas que me gusta a mí aquí del equipo, que nosotros somos un equipo que está, por supuesto, vosotros, que en cuanto a la técnica magnífica que operáis y demás, pero hacer un seguimiento nutricional y un factor psicológico, claro, y un seguimiento psicológico que también es importante. Entonces, cuando el paciente ve realmente que tiene ese sustento y que es capaz después, el día de mañana, de tener un concepto sobre la alimentación, sobre el peso, sobre qué tengo que comer y qué no, al final el proceso de aprendizaje que tiene el paciente como 1 año y medio es más importante de que al final acaben con 4 kilos más o 4 kilos menos, porque lo importante es que después ellos lleguen al mes, al año y medio, a los 2 años, que sean capaces por sí solos de gestionar una alimentación y que ellos sientan que esa es su forma de comer y la que se encuentran a gusto. Efectivamente, un cambio de forma radical en la forma de comer, pero que lo hagan su rutina normal y corriente y que logren lo que tú dices, me gusta, del gestionar sus propias comidas, ¿no? Nosotros desde el principio, depende, ya te digo que esto lo hacemos de muchas formas, de forma individual y demás, pero sí trabajamos mucho con metodologías abiertas, ¿vale? Yo creo, llevo bastantes años dedicándome a la nutrición y yo creo que depende de determinadas pautas, de determinadas necesidades. En estos pacientes vienen de muchas dietas cerradas. El lunes me toca esto, el martes me toca esto, el miércoles me toca esto y otra y otra. Y han visto que han estado haciendo metodologías de dietas cerradas y al final empezaron la primera vez con una dieta y que pesaban 80 kilos y se han llevado toda la vida a dieta y están en 130. Entonces digo, oye, bueno, algo va mal aquí, ¿no? Porque si no serán todos los nutricionistas, todos los endocrinos, todos los profesionales de la salud que han tocado a este paciente, ¿vale? No serán todos malos ni buenos. El concepto es que esa metodología al paciente no le ha ido. Claro. Entonces nosotros lo que intentamos integrar al paciente diciendo, olvídate de dieta, ¿vale? Vamos a aprender a comer, vamos a enseñarte cuáles son tus gustos, cuáles son tus requerimientos, en qué pecas tú y qué no, qué hábitos buenos tienes que mantener, qué hábitos malos puedes quitar y no te cuesta la misma vida mantenerlo durante, y si de 10 hábitos malos que tienes conseguimos que elimines 8 y 2 son malos, pero sabes gestionar esos 2 hábitos malos, ¿vale? Tú vas a mantener el peso en el futuro perfectamente. O sea que realmente ellos
ellos mismos son los que se construyen sus propias dietas, más o menos con tu orientación. Claro, ¿no? se construye. Bueno, nosotros le damos pauta de, oye, come 2 o 3 veces, siempre basado en dieta mediterránea, come 2 o 3 veces legumbre. ¿Ya has comido legumbre? No, ay, pues que no se te olvide, porque tiene unos aminoácidos esenciales que son muy importantes. O ya has metido pescado, ay, no, pues me tienes que meter 3 o 4 días pescado a la semana, que por lo menos 1 o 2 sea azul para que tenga aporte de omega 3. Oye, ¿qué tal la fruta y la verdura has metido? Sí, menos, oye, que no se te olvide meter 2 o 3 piezas de fruta al día. Las verduras, ¿has metido verdura? Pues sí. ¿Mete alguna cruda? No, pues oye, intenta meter a lo largo del día algún tipo de verdura cruda que no sea toda cocinada, porque hay algunas vitaminas que son termolábiles y hacen que al someterla a la temperatura la perdemos, con lo cual estamos suplementando o quitando vitaminas si le sometemos al calor. Entonces, claro, esas pautas, y al final hago que se lo hagan cada uno. O sea, todos los pacientes tienen unas pautas generales, pero cada uno tiene su alimentación que es propia y la cual se sienten a gusto. Entonces, claro, lo que yo no quiero, que también lo hacemos, por supuesto, porque nos adaptamos a cada paciente, pero cuando a un paciente le dices tú que el miércoles tienes que comer espinaca y merluza, con la sociedad que tenemos, pues al final llega del trabajo, llega esto, cuando te das cuenta dice, me toca espinaca y merluza, no tengo esto, no tengo lo otro, bueno, ¿y qué como? Bueno, espera un momentito, claro, no pasa nada. ¿Qué te apetece comer? ¿Qué puede? ¿Qué he hecho yo tener en la despensa? Que yo siempre muchas veces digo que la obesidad está en el supermercado, en lo que compramos. Si nosotros cuando abrimos la despensa de casa, los alimentos que tenemos, la mayoría de ellos, porque también tenemos que ver, o suele haber para crear esa adherencia al paciente, cosas que algunas veces pues no sean tan buenas, tan equilibradas, tan sanas. Si nosotros abrimos el 90% de la despensa del frigorífico es sano, come lo que te apetezca, con el aporte proteico, el aporte de macronutrientes, de fruta, verdura, carne, pescado y huevo, que tú te lo gestiones en función de lo que te apetezca ese día. Es que yo, por ejemplo, no sé lo que me va a apetecer comer dentro de 2 días. ¿Por qué le tengo que poner a un paciente lo que tiene que comer dentro de 2 días si no sé lo que se le va a apetecer? Claro, que quizás, e incluso poniéndoselo en un papel, pues quizás lo ven más como una obligación, ¿no? De decir... Entonces, bueno, al final, lo que se obliga, al final tiene como fecha de caducidad, ¿no? Claro. Mira, ya no... quiero hacer más de esto. No aprenden, viven en un mecanismo, viven mecanizados. Los pacientes, exacto, cuando están a dietas, digo desde mi punto de vista, viven mecanizados porque ellos miran un papel y ven que le toca de comer, me toca esto y esto lo hago. ¿Pero por qué? Claro. ¿Por qué te toca esto? ¿Por qué? No, tú tienes que saber, cuando llevo ya 2 o 3 días, oye, que llevo esta semana 2 o 3 días no he tomado pescado azul, el omega 3, oye, vamos a poner un pescado azul, o mira, oye, que llevo 2 días que no me he tomado tal, oye, que no he comido esto, oye, la proteína, hoy es día he comido un poquito menos de proteína, bueno, pues vamos a añadir un poquito más de proteína y me voy a tomar un yogur de proteína esta noche que no he comido bien a mediodía. Claro. Al final, que el concepto global es que el paciente sepa, gestione y aprenda a llevar a una rutina que le haga suya y no note que esté a dieta toda la vida, sino que esa sea su alimentación saludable. Bueno, Vicente, te quería preguntar en cuanto al tema de hay muchos pacientes que nos dicen del tema de las fases, ¿no? Una vez que el paciente se opera, ya sabemos que nosotros en nuestro protocolo tenemos que durante los primeros 15 días una dieta líquida, ¿no? ¿Qué tipo de dieta líquida, alguna recomendación para esta fase de los pacientes operados? Bueno, nosotros sí, claro, por supuesto. Lo importante es que una vez que el paciente se opere, como muy bien has dicho, es que esa fase de esos 15 días no haya nada sólido por tema de consolidación de la sutura y demás, pero lo importante es que durante los 2 o 3 primeros días después de la intervención el paciente empiece paulatinamente a espesar un poquito, ¿no? Pero los 3 o 4 primeros días es muy importante que tenga líquidos claros, ¿vale? No líquidos espesos tampoco, ¿vale? Entonces nosotros los 2 o 3 primeros días, pacientes pues un caldito desgrasado, infusiones que no sean irritantes, bebidas isotónicas, sueros de estos de farmacia hipertónicos, ¿vale? Una serie de agua también, por supuesto, porque en ese proceso, esos 3 o 4 primeros días, el paciente es muy importante, es que no se deshidrate, es el primer objetivo. Y también que vaya aprendiendo y cogiendo conciencia del volumen de cada paciente. Los pacientes muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué cantidad de líquido? Bueno, nosotros 50, 60 mililitros, 100 mililitros, nosotros le decimos que el paciente lo vaya haciendo sorbito a sorbito, poquito a poco, de forma paulatina, para que él se vaya viendo, también vaya viendo cantidad, porque si nosotros al paciente le decimos 100 mililitros y es capaz de tolerar nada más que 60,
estamos metiendo 40 mililitros en una sutura recién operada que el paciente va a hacer que se sienta mal. Entonces, lo que es importante es que los 4 o 5 primeros días, o 3, 4, sean primeros líquidos claros, como hemos dicho, caldo desgrasado, de pollo, de ave, de lo que quiera, bebidas como, yo qué sé, perdón por la marca, a lo mejor acuario, bebidas isotónicas, ¿vale? Infusiones que no sean irritantes y agua para después, pues, poco a poco empezar a introducir ya una fase líquida a partir del 4 o 5 día de una consistencia un poquito más mayor, como a lo mejor para aportar también el tema de proteico, batidos proteicos, que se puede, hay pacientes que desde que están operando lo toman, pero hombre, lo indicado es eso, pero hay pacientes que no lo toleran desde el principio. Entonces, pero que a partir de 3-4 días el paciente está ya tomando bebidas como yogures bebidos, zumos que sean sin azúcar o que no sean irritantes. A lo mejor pacientes como el zumo de naranja, ese cítrico le cuesta peor, pero cualquier tipo de zumo sin azúcar, batidos, yogures de estos bebibles, y así paulatinamente hasta que normalmente nosotros a la semana o 7, 10 días incluso ya empezamos que vaya cogiendo una consistencia mayor, ¿vale? Y que se vayan las cremas acuosas, ¿vale? Desde un yogur movido hasta una crema un poquito de verdura acuosa. Por supuesto la gelatina la han podido tomar ya antes, porque el objetivo nuestro es que una vez que pase los 15 días, 20 días después de intervención, vayamos introduciendo poco a poco los alimentos de fácil masticación. Otra cosa, en cuanto al tema de la dieta líquida, cuando hay algunos pacientes en el tema de la adaptación que vomitan, ¿no? Algunas veces porque no se adaptan todavía a las cantidades. ¿Qué tipo de recomendaciones le puedes dar tú a un paciente que vomita y que esté seguro que es por tema de cantidad? Lo primero, que no se preocupe. El paciente cuando empieza a vomitar dice algo va mal. No va mal, es una cosa, un proceso totalmente normal, adaptativo a una intervención que nosotros nos tenemos que adaptar a nuestro nuevo volumen gástrico. Nuestra mente va por un volumen y cuando vemos un 40 mililitros en un vaso así y nos creemos que no es nada, para nuestros nuevos estómagos, por ejemplo, si no hemos hecho una gastrectomía radical o una manga gástrica, además, es muchísimo. Entonces yo siempre digo a los pacientes que piensen que muchas veces si es capaz de tomarse 1 litro de agua seguido rápido. Y dicen, no. Digo, pues muchas veces la sensación que tiene nuestra nueva cavidad gástrica cuando metemos poca cantidad. Entonces, lo primero es que no se preocupen, que es un proceso normal. Lo segundo es que siempre se queden un poquito por detrás de los que ellos llegan en nivel de saciedad. Yo le digo siempre al paciente, tú sorbito, 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 y si ves que ya estás saciado, pero te queda un poquito, lo dejas. Prefiero que dentro de media hora o 1 hora vuelvas otra vez a ese proceso de hidratación y adaptación a tu nuevo volumen, que no empieces así. El 80% o el 90% de los pacientes cuando vomitan es por cantidad, en la fase líquida. Después en otra fase más semisólida o sólida es porque falla un poquito el proceso de masticación, ¿vale? Pero yo siempre digo, primero te tranquiliza y vas paulatinamente. 2 sorbitos, te entra, perfecto. 3 sorbitos, perfecto. La siguiente toma 4, regular, quédate en 3, que ya aparecerá el 4. Perfecto, ¿vale? Sí, Así. Que es muchas veces ensayo y error, encontrar el equilibrio. Porque ¿no? hay pacientes que pueden, como he dicho antes, tomar 100 mililitros y otros 60. Entonces, claro, como no lo sé, no lo sabemos qué cantidad es de cada paciente o es propia para cada paciente, pues nosotros decimos que lo trabaje así. Vale. Y bueno, Vicente, importantísimo que lo pensará mucha gente. Bebidas prohibidas. Bueno, ¿Qué hay que prohibir? Hay que prohibir en esta fase sobre todo las bebidas con gas, las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas. Esas son las 3 madres, o lo que tenemos que, sobre todo el tema de, por supuesto, el alcohol y demás, y las bebidas con gas, ¿vale? No pasa alguna vez porque no tengamos que tomar una bebida azucarada, un zumo con un poquito de azúcar, no pasa absolutamente nada, porque no es lo suyo por el tema del índice glucémico, porque puede hacer que se nos suba un poquito la glucosa, nuestro cuerpo tenga más liberación de insulina y nos haga una hipoglucemia, ¿vale? Y nos encontremos peor en un paciente que ya, como no tenemos buenos aportes, no tenemos un aporte glucémico inicialmente en la primera fase estadio bueno, ¿vale? Entonces todo lo que sea con muchos azúcares refinados nos va a provocar una mayor liberación de insulina y nos puede provocar después unos niveles bajos de glucosa, ¿vale? Puede, no tiene por qué pasar, pero no pasaría nada tampoco, pero fundamentalmente carbonatadas,
azúcares refinados, por supuesto, y alcohol. Eso Perfecto. totalmente prohibido al principio. Perfecto. Y bueno, lo estarán preguntando, ¿y cuándo puedo beberme una copita de vino? En general. Bueno, eso no lo están pensando, eso lo están exigiendo cada vez, o de cerveza, me dicen los pacientes. Vicente, ya, digo, bueno, ¿qué necesidad tenemos? Pero es lo que hablamos antes, tenemos que adaptar al paciente según a la la sociedad. pérdida de peso que vaya teniendo, Vale, ¿no? Depende, el alcohol, un nutricionista no lo puede recomendar. Correcto. Nunca. Exacto. Ni es bueno tomarse una copita de alcohol al día. Eso Claro. aparecía en la pirámide nutricional, pero el alcohol es hepatotóxico y no es bueno. Quitando eso, la sociedad en la que vivimos y los pacientes nos gusta, pues a lo mejor el hecho de tomarse una copita de vino o una copita de cerveza crea adherencia y el paciente se siente más cómodo y lo necesita en su yo emocional, ¿vale? A nivel nutricional. Entonces, el paciente, nosotros siempre le decimos que si es equilibrado y se va a tomar una copita para darle un poquito de adherencia a esa dieta y está más a gusto, hombre, a mí el primer mes y pico no me gusta que tome absolutamente nada de alcohol, ¿vale? Yo a partir del mes y medio, 2, cuando ya estos pacientes están comiendo prácticamente una dieta mediterránea normal con una consistencia buena, pues ahí sí. Bien, y ahora, una vez pasada esa fase líquida, a partir de los 15 días ya, bueno, yo siempre les digo, ya dentro de 15 días te verás, Vicente, y comenzarás a comer, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese comienzo de comer? ¿Cómo lo vas introduciendo? Lo introducimos cuando nosotros hacemos las consultas a estos pacientes que vienen 15 días después de la operación, es como si se lo hubiera parecido a alguien. Va a decir, puedo comer, masticar. O sea, que llevo 5 días o 15 días antes de la intervención tomando solo por el tema de hipocalórico líquidos, llevo 15 días tomando líquidos, semilíquidos y llevo yo toda la vida masticando y llevo yo 25 días sin masticar, esto no puede ser. Entonces, el proceso tiene que ser un proceso paulatino en el cual al principio empezamos a meter proteína de fácil masticación, como el huevo, tortilla francesa, un revuelto y demás. Siempre le digo que el proceso de masticación es muy importante, ¿vale? No que sea de fácil masticación, sino que sea de fácil masticación y lo mastiquemos bien, ¿vale? Para que vayamos adaptando a esa mucosa gástrica nueva o esa cavidad gástrica nueva que lleva 3 semanas, 4 semanas sin trabajar en esos jugos gástricos para disolver, o para metabolizar o para digerir esos alimentos sólidos, ¿vale? Pues nosotros decimos que punto número 1, fácil masticación puede ser pescado blanco, cualquier tipo, que lo haga a plancha, siempre poquita cantidad, el huevo en todas sus vertientes menos frito, las cosas fritas con mucha grasa no están indicados en esta fase y tampoco mucho en las fases posteriores, algo de pechuga de pavo, de queso fresco, alimentos que al final nosotros seamos capaces de que cuando prácticamente lleguen a la cavidad gástrica, esa que lleva tiempo sin trabajar eso mucho, esté prácticamente como triturado. Yo siempre le digo a los pacientes que nuestra pasador o nuestra turmi tiene que ser la boca. Sí, yo siempre les digo, la digestión comienza en la boca. En la boca, con la amilasa. Es así. Y entonces, una vez, ¿y cómo vas progresando eso? O sea, de fácil masticación, ¿no? Más o menos. Nosotros tenemos la fase líquida, empezamos con la fase de fácil masticación, que es otro de los que los pacientes nos dicen, Vicente, mi desayuno, mi tostadita, ¿no? Bueno, pues nosotros ya por la mañana, pues empieza a tomarte tu tostada, un poquito, con un poquitito de aceite, muy masticada, te la tomas y son felices, ¿verdad? Que estamos a nivel cultural, nosotros somos mucho de desayuno. Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Claro, entonces el paciente necesita su café con su tostada, que si yo no, tómatela. Pero claro, no te tomes esta tostada, te pones media tostada o un cuarto de tostada y empieza por ahí, vemos también el volumen. Después, una vez, nosotros siempre decimos que tanto en el almuerzo como en la cena, que va a tomar siempre algún tipo de verdura y algún aporte proteico, que hay pacientes que le echan su aporte de los polvitos de proteína sí. a las cremitas y demás, que yo le digo que no lo quite hasta que no veamos que tiene aporte proteico y lo vaya tolerando, ¿no? Pues le digo que siempre acompañe primero, que coma primero la proteína. Como hemos estado deficitarios en tema de proteína, yo digo que no se tome, muchos pacientes se toman a lo mejor 4 cucharaditas de crema y ya no pueden con la proteína de fácil masticación. Claro. Entonces lo más importante durante esos 15 días después es que primero en el almuerzo, en toda cena, tome
por supuesto, proteína. Que media hora hasta media hora antes o media hora después no beban agua para no llenar esa cavidad gástrica. Eso es muy importante, también, ¿no? muy importante, claro. Porque hay pacientes que yo le hago mucho hincapié por el tema de la hidratación, pero hay pacientes que beben comiendo y dicen, pero ¿por qué me quitas la bebida, o sea, el agua comiendo? Digo, porque te llenas y no comes. Claro. Y entonces no tienes requerimiento nutricional y no te estás metiendo nutrientes. Sí, parece poca cosa, pero es importante ese cambio. Claro. ¿No? Que yo estoy acostumbrado a comer bebiendo, pero claro, no se puede. Cuando se come... Claro, es que si a ti el agua que tú te bebes te aumenta tu volumen gástrico en un volumen que ya es pequeñito, al final estamos haciendo un déficit nutricional. Cuando a nosotros nos interesa crear tu hábito nuevo, con tu alimentación nueva, con tu aporte nutricional que necesitas de macronutrientes y minerales y vitaminas. Entonces, cuando nosotros conseguimos que esa proteína aparezca, ese pescado blanco, ese huevo, esa pechuguita de pavo, ese queso fresco durante 15 días, después vamos paulatinamente, después de esos 15 días, ya vamos a crear o vamos a introducir en la alimentación ya aporte proteico que no sea de tan fácil masticación, pero que el paciente también pueda empezar a tomar. Claro, entonces como regla general, obviamente, media hora antes de comer, la última toma de líquido. A partir de ahí no se bebe más nada hasta comer. Y la siguiente toma de líquido más o menos media hora después de la comida. O lo que media hora de sea. comida. Perfecto. Y el proceso de masticación. Son muy Masticar, pesados, pero muy lo que nos bien. encontramos en la consulta, que la gran mayoría de pacientes que se encuentran con molestias gástricas es por volumen, que es entendible en el aspecto de que todavía no saben cuál es su nuevo volumen gástrico y les cuesta un poquito adaptarse, y por falta de masticación. En esta fase de fácil masticación, más o menos ¿cuánto tiempo están los pacientes en general? Aproximadamente nosotros los dejamos aproximadamente entre la tercera y la cuarta semana. Ya hay pacientes más, pero otros 15 días, 10, 15 días. A partir de ahí ya empiezan a comer. A partir de ahí nosotros empezamos a introducirle una dieta totalmente normal, adaptada al paciente. Empezamos ya, por ejemplo, le decimos que empieza a tomar legumbres, ¿vale? El problema de la legumbre muchas veces es que como tiene la piel de la legumbre es dura a nivel digestivo también, muchas veces cuando los pacientes le metemos mucha fibra inicial, pues las digestiones se hacen más pesadas, hay algunos pacientes que tienen abombamiento abdominal, que tampoco nos interesa. Entonces nosotros decimos que prueben ya esa semana con una legumbre molida, y que después, si la toleran bien, a la otra semana ya se lo hagan. Con mucha fabricación se tomen legumbres. Nosotros es muy importante instaurar que por lo menos 1 o 2 veces a la semana legumbre haya. Entonces nuestros pacientes al mes, ya quitando esa proteína de fácil masticación, están tomando ya o están inmersos en una dieta totalmente mediterránea, teniendo en cuenta que hay pacientes, por ejemplo, como las carnes rojas, que tampoco debemos abusar mucho de ello por norma general, y a diferentes productos que son, por ejemplo, a lo mejor algún choco, algún producto de más dificultad de masticación, le cuesta un poquito más digerirlo por eso. Entonces, pacientes que eso se lo vamos añadiendo un poquito más adelante, a lo mejor a los 2 meses o a los 3 meses, pero lo ideal es que nuestros pacientes, al mes y medio, estén tomando ya una dieta mediterránea. Exacto, normal. Que quizás con alguna excepción, por ejemplo, lo de la carne o algunos mariscos como el choco, como has dicho. O sea, para el resto de las comidas más o menos al mes y medio en general. Y antes, yo diría que incluso al mes ya. Perfecto. ¿Vale? Depende ya cada paciente como tal. Lo que más cuesta normalmente son las carnes, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes, porque una carne es muchísimo más difícil de masticar, con lo cual es muchísimo más difícil de triturar, con lo cual el estómago tiene que hacer más trabajo para ese jugo gástrico, empezar su proceso digestivo. Pero nuestros pacientes, normalmente, por supuesto, todo adaptado de forma personal, al mes y poco, están ya comiendo una dieta, como todos nosotros, limitada, por supuesto, en volumen y en cantidad. Vale, perfecto. Y bueno, otra vez la pregunta, Vicente. En los sólidos, en los alimentos prohibidos, ¿qué alimentos no deben comer estos pacientes? A mí, yo siempre digo que no me gusta hablar de alimentos prohibidos. A mí me gusta hablar de alimentos no recomendados. Vale. ¿Por qué? Porque no debemos prohibir nunca. Son pacientes que vienen de 20, 30, 40 años de que le estamos prohibiendo cosas. Tenemos que hacerle ver al paciente que no es prohibido nada, es aconsejable todo y no aconsejable algunas cosas. Entonces, alimentos que sean, por ejemplo, industriales, que tengan grasa saturada, bollería industrial, comida rápida, pues eso,
totalmente, pues no lo deberíamos comer en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, ¿prohibimos eso? No lo prohibimos. Le hacemos ver al paciente que si eso antes lo comía mucho, estaba mal, que le tiene que dar la vuelta a la tortilla y que eso la industria no lo introduce porque una galleta, una bollería, unos azúcares refinados, una comida rápida está introducido en la sociedad y es muy difícil erradicarlo, pero sí es fácil saber cuándo comerlo, ¿vale? Entonces, ¿prohibido, prohibido, prohibido? No. Dejarlo ahí y para crear esa adherencia en tu alimentación, tener puntualmente algún consumo de esto y cuando lo consuma poco, sí, ¿vale? ¿Pero qué alimentos son? Pues nada, pues los que todos sabemos, bollería industrial, azúcares refinados, grasas saturadas, aceite de palma, ¿vale? Comida rápida. Por ejemplo, un paciente que tiene una buena pérdida de peso, que muchas veces, a veces parece que todo está prohibido, o algunos pacientes se preocupan mucho, ¿no? De volver a reganar el peso que han perdido, ¿no? Entonces creen que no pueden comer algunas comidas, pero por ejemplo, chocolate. ¿Podría comer un paciente nuestro que ha perdido peso? Claro que sí. Pero de forma lógica y controlada. Claro, ¿no? mira, otra de las cosas que nos estamos viendo nosotros en nuestras consultas, en nuestros pacientes, ¿vale? Es que también tenemos el error de decir, oye, yo esto no lo puedo comer. ¿Tú puedes comer chocolate? Sí. Pero no es que yo como chocolate del 100%. Claro, un chocolate que sea de calidad, ¿vale? Es bueno comerlo porque nos aporta flavonoides, nos aporta una serie de sustancias que son bioactivas, antioxidantes, es bueno. Pero también tenemos que entender que un producto que sea bueno como tal no quiere decir que sea hipocalórico, que es uno de los conceptos que tenemos y que se está transmitiendo a la sociedad diciendo, como esto es bueno, tú comes. No. Tú tienes que adaptar tu gasto energético total diario, son 1.800 o 2.000 calorías, tú tienes que adaptar en cuanto a actividad física, en cuanto a ingesta de macronutrientes y demás, ese aporte calórico diario a eso que tú requieres, ¿vale? Entonces, si dentro de ese aporte diario tú te quieres tomar una cita de chocolate todos los días y no te lleva a tomarte una tableta de chocolate porque llevo 2 días sin comerla y mañana me tomo 2 tabletas de chocolate porque está prohibida, que es lo que hablamos, como está prohibida me la como, por si mañana no puedo. Al final, si tú integras esa nutrición, esas cosas que dentro de que son, si un chocolate de esto con azúcar además es malo, pero que tú le das un aporte, un 10%, un 15% de tu aporte global, semanal, y que te crea esa adherencia para tú encontrarte tranquilo, es bueno. Es que es bueno tomarlo, perdona por lo de bueno, pero es porque haces que te sientas bien, hace que tengas control sobre tu relación con la comida. Otro problema que tienen estos pacientes, o tienen muchísimos pacientes, o tenemos incluso yo muchas veces, es que la relación con la comida no es buena. Pero la relación no se ha hecho buena por la cantidad de veces que me ha prohibido. Entonces, el paciente tenemos que recetarlo. Yo digo a los pacientes que nosotros somos un ordenador. Claro. El equipo, que lo que hacemos es, vienen aquí con una metodología, una forma de comer, no sé cuánto, que le ha llevado a tener una obesidad muy importante. Nosotros apagamos el ordenador. Cuando yo tengo un problema de ordenador, lo apago y lo vuelvo a encender y yo no sé por qué funciona otra vez. ¿Vale? Pues nosotros con la técnica de gastrostomía radical, con el aporte de continuo del nutricionista durante 1 año y medio, con el aporte psicológico, con el seguimiento tanto de la enfermería, de la gerencia, de demás, todo en la clínica, al final nosotros apagamos ese ordenador y mientras que está apagado lo estamos reseteando, estamos cambiando el disco duro y demás, y ese paciente está aprendiendo a comer, a tener una buena relación con la comida, a saber qué es lo que tiene que hacer, a encontrarse mejor, a estar mejor anímicamente porque pesaba 150 y pesa 100 kilos y ya ve el 90, al final todo ese cómputo global de esa alimentación que está mejorando, ese bienestar que está cogiendo, al final cuando encendemos el ordenador nosotros queremos tener un paciente que esté sano, haya aprendido a comer, sepa gestionar su alimentación, sea feliz y que la relación con la comida suya haya cambiado con respecto a lo que tenía antes. Vale. Otra pregunta. ¿Qué le recomendarías a los pacientes bariátricos para calcular las cantidades? Que ellos tienen también dudas de decir, ¿pero cuánto como? ¿No? Ojalá fuese tan fácil como decirles, ¿no? Venga, 100 centímetros cúbicos o tal. Y ya claro. está. Lo normal, cuando nosotros trabajamos muchas veces con cantidad de más, nosotros hacemos, al final, queremos una dieta de 1.800 calorías con todos los macronutrientes, todo esto, pues 150 gramos o 200 gramos de pescado. Nosotros siempre hacemos algún tipo de referencia
teniendo en cuenta también las cantidades bariátricas que son menores, pero al final al paciente le tenemos que decir, pues mira, aproximadamente unos 150 o 200 gramos, ya sea de carne o de pescado, es una dosis buena para meter ese plato. Cuando tú tienes un plato de puchero, un plato sopero, y tú lo viertes, esa es la cantidad, porque los platos son así, hay otros que son una locura, pero el 99% de los platos están hechos para que sea una cantidad de 200, 150 mililitros y eso sea lo que entra. ¿Por qué? Porque ya está eso más que industrializado para saber ese el aporte que necesita. Entonces normalmente lo habitual es tener 200 y pico gramos de verdura y de proteína 150, 125, 200, ¿vale? Ahí más o menos las cantidades. Vale. Muchas veces hablamos también en cantidades en gramos y también muchas veces hablamos en cantidades a palma de la mano. Le digo, oye, pues tómate 20 o 30 gramitos de frutos secos, naturales. Pues estupendo. Oye, ¿cuánto es? Bueno, la palmita de la mano. Vale, perfecto. También mucha gente, lo habrás escuchado decir, Vicente, mi estómago no se volverá a la normalidad, ¿no? Porque el estómago es un músculo. Obviamente claro, eso no es así, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué crees que una persona, aunque es un porcentaje muy pequeño, ¿vale? Que hay cada vez menos, gracias a Dios, y creo que es gracias a vosotros, ¿por qué crees que un paciente puede llegar a reganar todo el peso que ha perdido? Pues yo cuando creo que pasa esto, primero, es porque no ha tenido durante ese año y medio esa concienciación de que tiene que hacer un cambio de estilo de vida. Yo cuando cojo al primer paciente, antes de operarse, el primer día al paciente digo que tú vienes a cambiar y tienes que cambiar para siempre. Tú comes de una forma y ya no puedes comer así más, porque si vuelves a comer así, vas a ser el que tiene 150, 130 o 120 kilos, ¿vale? Y tienes que cambiar un poco. Entonces, es porque todo lo que te he dicho, tu relación con la comida no la has mejorado, tu gestión de la alimentación no la has aprendido, no quieres cambiar hábitos, que hay pacientes que dicen, me da igual, yo voy a perder peso, pero es que yo me quiero tomar 4 cervezas todos los días, 5 tabletas de chocolate y me quiero comer todos los días 3 hamburguesas. Obviamente eso no cabe en una alimentación equilibrada saludable, eso te lleva a la obesidad. Claro. Entonces, gracias a Dios, nosotros de esos pacientes nos encontramos un porcentaje, pero vamos, que mínimo no debe decir 0%, porque eso sería mentira, pero vamos, que es lo más que se aproxima a eso, pero normalmente pasa porque empezamos con factores ambientales malos, empezamos a lo mejor a no hacer deporte, a hacer una ingesta mayor sin hacer un déficit calórico, y al final es porque vamos cambiando un poquito hacia esos malos hábitos que teníamos antes que lo habíamos radicado, intentamos llegar ahí. Entonces, mi consejo es que cuando tenemos que perder peso, estamos haciendo un sacrificio muy grande. Cuando ponemos algo de peso, estamos siendo muy felices, pues entre medio hay una zona de confort en la que tú puedes tener esa gestión de la alimentación manteniéndote bien y que no estés con un sobreesfuerzo tremendo porque quieres hacer dieta y perder peso, pero que tampoco estés en la libertad por el libertinaje. O sea, normalmente esos pacientes que lo cogen es que empiezan con libertinaje y no con libertad. Claro, de hecho, una cosa que es muy importante, porque sí que es verdad que, como tú lo notarás también al principio, los pacientes tienen mucha restricción a la hora de comer y ya cuando pasa el año pueden comer un poquito más, pero no mucho más, o sea, comen un poco más. Pero es importante ver que la cirugía no es más que una herramienta para poder llegar a un objetivo, pero sin embargo, pues la predisposición a ganar kilos con facilidad sigue estando, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y yo reivindico muchísimo vuestra labor porque vosotros junto con la cirugía hacéis que el paciente pueda cambiar de hábito, que es lo que garantiza que el paciente no tenga una reganancia de peso en el futuro, ¿no? Entonces, precisamente, yo lo que te digo, te repito, yo reivindico mucho vuestra labor, pero me gustaría saber tu opinión, tu opinión en relación al seguimiento postoperatorio por parte de los nutricionistas, o sea, de vosotros. Yo voy a, sobre lo mío, por supuesto, voy a decir que es fundamental. Es fundamental porque si nosotros nos sometemos a una técnica que nos lleva hacia una pérdida de peso sin trabajar todos esos factores
que son muchos, que cada paciente es individual, que uno tiene un factor socioeconómico, otro un factor emocional, otro un factor genético, otro un factor epigenético. Entonces, nosotros durante ese año y medio somos capaces casi de interpretar o ver cuáles son los factores que le han llevado a ese paciente a la obesidad. Entonces, intentamos trabajar sobre esos factores, ya sea ambientales, de actividad física, ya sea epigenético o demás, que le lleven. Muchos pacientes dicen, que mi factor genético, oye, tienes un factor genético hacia la obesidad, por supuesto que lo tiene, pero tu obesidad, el 80% es de factores ambientales y el 20% es genético. Si nosotros somos capaces de perder, tenemos que perder 50 kilos, y tú nada más que eres capaz de perder 40 porque el otro tiene un factor genético, los otros 40 sí podemos trabajar con ellos. Claro. Y eso es lo importante. Entonces la nutrición, el seguimiento que se le hace aquí a los pacientes de 1 año y medio, es que en 1 año y medio te da tiempo para trabajar con el paciente, le da tiempo al paciente a ensayo-error. Oye, yo he comido esto, me ha ido esto, y a interpretar y hacerte una pregunta diciendo, oye, Vicente, es que esto, oye, pues mira, tú a lo mejor sí es por eso. En vez de meter arroz, pasta o patata, por ejemplo, 4 veces a la semana, si no hace actividad física, mételo 1 o come la pasta el día anterior o después. Claro, o sea, cada uno le llevemos muy personal, pero durante ese año y medio de seguimiento, que el paciente también se siente apoyado, se siente diciendo no estoy solo, y si tengo algún problema, tengo con quién apoyarme y a quién consultarle, ya sea al nutricionista, ya sea a ti, David, o a la enfermería o a la psicología. Eso para el paciente a nivel emocional es, oye, escúchame, que yo estoy aquí, estoy haciendo un sacrificio, es una ilusión. Los pacientes lo notan, claro, esto como no diciendo, es un camino fácil. No, claro. Es un camino muy difícil, pero tengo muletas para apoyarme. Correcto. Y encima, si tengo muletas para apoyarme, me dan soluciones a cuál puede ser mi causa de la obesidad. Claro, claro, claro. Efectivamente, pues nada, Vicente, pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Vamos, podría quedarme aquí a hablar contigo horas y horas de esto que nos apasiona tanto, pero bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, nos seguiremos viendo por aquí, si Dios quiere, y cuidando a nuestros pacientes. Pues nada, gracias a vosotros por contar conmigo y nada, un fuerte abrazo a todos los pacientes que si me ven que les mando un abrazo enorme y que pueden y que sigan y que comer bien, nutrirse bien y ser más sano es mejor vida.